Nosotros, gracias por acompañarnos aquí en La Mano Limpia. Le damos ahora la bienvenida aquí al programa al analista político venezolano Alexis Ortiz. Don Alexis, un placer tenerlo aquí en el programa. Qué bueno que estamos para hablar de los temas realmente preocupantes, de lo último que está ocurriendo en Venezuela, que ha venido como en una picada desde el día de la última elección. Y le damos también vía Skype, le damos la bienvenida vía telefónica, mejor dicho, a Monseñor Roberto Líquor, obispo de la Arquidiócesis de Coro, presidente de la Comisión de Medios de Conferencia Episcopal Venezolana. Monseñor, buenas noches, bienvenido al programa. Buenas noches, gracias Félix por invitarme a tu programa, a tus órdenes. Al contrario, aquí está conmigo Alexis Ortiz y vamos a hablar de los últimos acontecimientos. Quería hablar un poco de esta última información que ha salido, que la Iglesia Católica no puede comulgar a sus feligreses como anteriormente, porque la crisis económica los ha dejado literalmente sin vino y sin hostias. ¿Esto es tan grave como se está planteando? Por supuesto. Recuerda que aquí en Venezuela no hay industria vinícola, solamente una que promovía Polar, que se llama Pomar. Y Pomar, ante la crisis de dólares, que era difícil conseguir dólares para traer vino de Chile, Argentina o España, ellos hicieron un convenimiento con la Conferencia Episcopal para producir vino de consagrar para toda Venezuela. Están los inconvenientes que en la consecución de insumos para fabricar el vino. Hay que traer la botella del exterior, hay que traer el corcho del exterior, etcétera, etcétera. Entonces se ven en la imposibilidad de podernos dar vino, porque entonces le sale la producción del vino demasiado costosa y no es rentable. Entonces, antes de esto ya nos avisaron, nos anunciaron que ellos no van a poder seguir dando vino a las conferencias episcopales, a las parroquias de Venezuela, para poder celebrar la Eucaristía. Tenemos que acudir entonces a importar vino, y yo creo que ustedes saben que el gravísimo problema que tenemos con los dólares de importación. Claro. Es decir, no se consiguen, ponen muchas trabas. Entonces estamos ahorita en un gravísimo problema de ver cómo hacemos para conseguir vino. La solución era que darle a los sacerdotes la posibilidad de que buscaran vino chileno, vino común, pero tampoco es eso, porque no nos garantiza que ese vino sea vino especializado, o sea, jugo de uva fermentado sin ningún aditamento. Sí, y en el tema de la harina y de la hostia, ¿cuál es exactamente el problema? Es que grave, Venezuela no produce trigo, nosotros no tenemos trigo, el trigo no viene importado. Y entonces también actualmente están racionando el pan en las panaderías. Usted no puede llevarse 4 o 5 canillas, tiene que llevarse 2 canillas, 3 canillas a darle el panadero, porque tampoco tienen harina para hacer pan. Es decir, hay una total carestía de cosas, y producto del mal manejo económico en estos últimos 14 años, lamentablemente. Hicieron una gracia y, como dicen, le salió una morisqueta. Ahora, Monseñor, ¿usted considera que esto que está ocurriendo es estrictamente un problema económico, o debajo de la mesa pudiera estarse moviendo un asunto político religioso? No creo, no. Esto segundo no. Sencillamente que no hay cómo resolverlo económicamente, salvo que el gobierno nos permita que tampoco es una cantidad extrema, no vamos a comerciar con el vino de consagrar, que el gobierno permita dólares para poder traerle vino del exterior. Eso no creo que sea político. ¿Ve alguna solución del mal manejo de la economía en este país? Claro. ¿No? ¿Ve, Monseñor, alguna solución a corto plazo? Han tenido que cerrar varias empresas moledoras de trigo. No sé si me escucha, le preguntaba si ve alguna solución a corto plazo. Yo creo que sí. Yo pienso que a corto plazo tendría que la conferencia se está moviendo a ver si consigue alguna forma de traer vino del exterior. Y si no, yo tengo una cita esta semana con alguien del Puerto Libre de Punto Fijo, a ver si él en el lote de vino que él trae para vender en Puerto Libre, aquí en Punto Fijo, podía incorporar el cupo que necesito yo como arquidiócesis para surtir a los curas de mi arquidiócesis.
¿Cómo está en esos momentos la relación iglesia-gobierno? Sabemos a través de los últimos 14 años que ha tenido sus altas y bajas. Hoy día, ¿cómo está? Y también quería referirme a algo, monseñor. Hemos visto desde la última elección los acontecimientos o lo que sucede internamente. ¿Cómo está el alma del país? Bueno, la relación con el gobierno es un poquito, ya no tan tirante, porque recuérdese que el presidente de la República, que en paz descanse, era muy agresivo y descalificador. Ante las denuncias de la iglesia, ellos nunca respondían, sino que descalificaban e insultaban. En la historia republicana de Venezuela no hemos tenido un gobierno tan discriminador e insultante como este. Tuvimos históricamente gravísimos problemas con el gobierno. Varias veces expulsaron a los obispos del país, pero jamás habíamos tenido tal magnitud y descalificaciones de parte de los dirigentes del gobierno. Es decir, que aquí no podemos hablar de problemas que tenemos, como el caso, digamos, del famoso audio de Mario Silva, porque inmediatamente pues el corifeo que ellos tienen te insultan. Aquí me insultaron, dedicaron toda una hora uno de ellos a hablar disparate del arzobispo. Lo único que dije yo, que el presidente de la República, en paz descanse, encaramó su gran campaña electoral en el primer gobierno fue contra la corrupción de la Cuarta República. Pero después de 14 años, según lo dice Mario Silva, esto está peor que antes. Y aquellos, si los adecos y los copellanos eran rateros, estos son ladrones de oficio. Claro. Y en relación a la otra pregunta, y ahora quiero que Alexis, por favor, que participe también, pero quería saber, desde su posición como religioso, ¿cómo ve el alma del país con toda esta violencia, un país totalmente dividido? ¿Cómo ve el alma de los venezolanos, del país, de la nación? En este momento yo estoy muy complacido de ver a mi Venezuela con esas ansias locas de buscar la paz y la reconciliación de los venezolanos. El gobierno tiene que entender que el país está dividido en dos grandes toletes y que el presidente de la República, Maduro, es presidente de Venezuela, no es presidente de un sector del país que son los que votaron por él. Tiene que gobernar para todo el país. Y yo creo que hay en este momento gran presión para que el presidente Maduro entienda su posición como presidente de la República y trabaje por los venezolanos, no por los rojitos que votaron por él. Hay una oposición organizada, ya ellos no pueden decir que tienen en sus manos todo el poder popular. Eso lo tenía Chávez, que era un líder, pero ahora le va a costar mucho. Sin embargo, él hace su liderazgo apoyado o encaramado encima de la imagen del presidente Chávez. El presidente Chávez era el presidente Chávez y que murió. Ahora le toca a Maduro hacer su liderazgo propio, pero lamentablemente no quiere entender que Venezuela no es la Venezuela que recibió el presidente de la República, Chávez. Él hizo toda una campaña en favor de él, en su proyecto político, que lamentablemente no le cuajó. Porque si la mitad del país no está con él, quiere decir que pasó 14 años arando en el mar. Claro. Alexis, quiero que participes. ¿Cuál es tu punto de vista de lo que está planteando el monseñor Líquor? Bueno, totalmente de acuerdo con monseñor, como católico y como venezolano. Ahora fíjate tú, este problema con las hostias y el vino de consagrar es la expresión quizás más odiosa del grave problema de desabastecimiento que ha creado el gobierno chavista en Venezuela, precisamente por su empeño en destruir la producción privada. Ha terminado siendo un autogol porque se ha creado un problema de desabastecimiento terrible en Venezuela que se expresa de este modo. Pero además, simultáneamente, también se pone en evidencia que estos gobiernos totalitarios se empeñan en dividir la iglesia en primer lugar. Siempre tratan de crear una iglesia de los pobres y eso. Finalmente, cuando no pueden dividir la iglesia, entonces la emprenden contra los prelados, contra los jefes de la iglesia, y desde luego que lastiman no solo a la iglesia, sino a la fe del conjunto de la población. Nosotros en Venezuela estamos orgullosos de nuestra iglesia católica, de nuestros obispos, porque realmente han tenido una posición digna, una posición de resistencia muy seria, muy prudente, pero muy valiente. O sea que
Estabas hablando ahora del tema, o hablábamos del tema de la hostia y del vino. Yo estaba pensando algo tan sagrado como la hostia y el vino, o tan banal como el tema del papel sanitario. Va de un extremo al otro. Decía Monseñor, estaba hablando que a fin de cuentas Maduro no puede representar solamente a ese puñado de gente que votó por él, sino que tiene que representar a todos los venezolanos, a la nación venezolana. La gente más sensata del país, incluso algunos chavistas, le han pedido a Maduro que entienda que el país está partido en dos pedazos iguales, en dos grandes toletes, que un país no puede funcionar cuando la mitad del país mira con recelo y muchas veces con rabia al otro, que es necesario hacer un trabajo de reencuentro, de reconciliación, de armonía, de diálogo. Pero Maduro, que es un monosabio, es un muchacho demandado, es un office boy de Raúl Castro, él hace lo que le ordena Raúl Castro. Y Raúl Castro le ordena que sea represivo, que sea violento, que no dialogue, que los revolucionarios no dialogan, que los adversarios no son adversarios, sino que son unos perros que tienen que ser tratados como perros. Entonces, así desde luego que el país marcha hacia el desastre total. Y se dice ahora que se ha perdido una de las pocas voces independientes que había en la televisión con el tema ahora de lo de Globovisión. Sí, muy lamentable, muy lamentable. Sí, Globovisión era uno de los pocos espacios en el cual la oposición democrática podía expresar sus ideas. Ahora se hace, la Globovisión cayó en manos de unos testaferros de Diosdado Cabello, José Vicente Rangel y un tal Teniente Andrade, que era uno de los negociantes boliburgueses. De tal manera pues que la situación está bastante complicada, tenemos mucho temor de que las cosas se desanden, se desenfrenen en Venezuela. La oposición está haciendo un gran esfuerzo de tranquilidad, de prudencia, de búsqueda de entendimiento para evitar que las cosas se vayan por un camino inconveniente. Pero la verdad es que con Maduro y con Diosdado Cabello, que aparte de que tuvieron una herencia envenenada, porque Chávez lo que les dejó fue un desastre, ellos se han mostrado como absolutamente incompetentes para gobernar. Alexis, gracias por haber estado con nosotros en el programa, y también agradecemos profundamente a Monseñor Licker, que estuvo con nosotros acompañándonos desde Venezuela en la noche de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso, liberan parcialmente en Internet en Cuba, pero sigue siendo un servicio vedado para quienes no ganan en dólares o en CUC. Volvemos con la información. Quédense con nosotros.